Muy bien, buenas noches. Gracias por conectarse una vez más con nosotros y gracias, de verdad que le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí miércoles a miércoles, persistiendo, perseverando, para poder compartir su palabra y compartir esos mensajes que el Señor nos da a nuestro corazón y poder ser edificados, ser transformados, ser como orábamos en este momento, poder orar para que eso que Dios nos habla, esas palabras que Dios habla a nuestro corazón, de verdad produzcan un verdadero y un cambio significativo en nuestras vidas. Solo la palabra de Dios nos puede cambiar, solo ella nos puede transformar. Por eso cuando nosotros en nuestra vida cristiana, en ese andar diario con Dios, no debemos despegarnos de esa fuente de vida, de esa fuente que es la palabra. Porque a diario el mundo nos ofrece sus fuentes, nos ofrece fuentes de mundanalidad, nos ofrece pensamientos contrarios a la palabra. Pero qué bueno que nosotros cada día podamos nosotros ir a esa fuente que es la palabra de Dios y beber raudales de vida que pueden cambiar nuestro corazón y nuestro entendimiento. Y no alejarnos de ella, no alejarnos de la palabra, porque la palabra realmente es la que nos produce a nosotros cambios verdaderos, cambios significativos en nuestra vida. Aun cuando estemos en momentos de tristeza o momentos donde de pronto tenemos como dice, la batería baja, pero no nos despeguemos de la palabra, no nos despeguemos de la gracia infinita del Señor Jesucristo. Aun cuando nosotros estemos en momentos difíciles y en momentos donde de pronto sentimos confusión, donde sentimos que nuestra carne se revela, pero podemos nosotros declarar y confesar que es la gracia del Señor Jesucristo la que nos sostiene, que es la gracia del Señor la que te edifica, te levanta, te fortalece. Esa gracia del Señor que no te acusa, que no te condena, sino que te perdona. Como aquel momento donde el Señor le dice a aquella mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, todos los escribas, todos los fariseos trajeron a esa mujer ante el Señor Jesucristo, y obviamente la ley decía que la pareja, es decir, la pareja debía ser llevada para ser lapidada, apedreada, pero solo traen a la mujer, solo llega la mujer. Tal vez el hombre huyó o tal vez era alguien de influencia en ese momento y por vergüenza le dieron la oportunidad de huir. Pero es la mujer que viene avergonzada, la mujer que viene de pronto golpeada en el mismo trayecto. Pero el Señor le dice que Él no la condena, pero le dice: vete y no peques más. Es la gracia del Señor la que nos perdona, es la gracia del Señor la que nos alcanza en esos momentos difíciles donde tú tal vez te sientes desanimado, donde tú tal vez sientes que tus oraciones no tienen respuesta, donde sientes que las cosas no funcionan, donde sientes que tal vez tú le has fallado al Señor, donde tú te has apartado de Él, donde sientes que estás condenado, pero el Señor hoy te perdona. Hoy el Señor, no porque te lo diga yo, sino porque quiero recordarte lo que la palabra de Dios dice. Y Dios dice en su palabra que nosotros tenemos en Cristo ese sacrificio vivo, esa sangre preciosa que te ha perdonado y en el cual el Señor no te condena, no te disciplina de la manera o te encarcela de una manera en que tú de pronto te sientes prisionero de la condenación, se te va el gozo, se te va la tristeza. No, es importante que tú vuelvas tu corazón al Señor, que tú le digas al Señor que tú estás arrepentido, pero más allá de todo esto es la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, que es lo que va a permitir que la gracia infinita venga
Y esa no condenación que el Señor nos promete en su palabra, como en el libro de Romanos, donde dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. No hay nada en la cual nada te puede a ti acusar. Nada ni nadie te puede acusar. Porque el Señor ya se puso en tu lugar para recibir la condenación y la disciplina que había de venir hacia nosotros. Ahora sabemos que la palabra de Dios dice que debemos tener un corazón arrepentido, sí, pero ese corazón arrepentido es fruto de ese entendimiento de la palabra de Dios. No es un fruto en el cual tú persigues las obras para que Dios te pueda perdonar, porque muchas veces nosotros hemos sido enseñados de una manera equívoca, en que nosotros tenemos que estar tratando de llenar la medida de Dios, y nos olvidamos que la palabra de Dios dice que Dios nos acepta. Somos aceptos en el amado, somos aceptos en Cristo. A través del sacrificio de Jesucristo, tú fuiste perdonado, tú fuiste lavado y tú fuiste redimido de toda condenación, de toda culpa. Hoy el Padre, hoy el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios entero, no te condenan como tal, no te juzgan como tal. Dios hoy abre sus manos para recibirte en ese perdón de Dios, en ese perdón, en ese poder tú creer que no hay un Dios que te está condenando, que te está recordando el infierno, sino que el Señor en su gracia y en su amor te recuerda que es su gracia y es su perdón el que te ha traído, es su misericordia, ha sido su liberación, ha sido su redención. Tal vez muchos te condenan, tal vez has escuchado enseñanzas donde escuchas condenación, infierno, culpa, pero es el evangelio que nos enseña la palabra, es el evangelio de la gracia, el evangelio del perdón, el evangelio de la redención, el evangelio en el cual son buenas noticias. Y como dice su palabra, hoy es día de salvación. Hoy es día en el cual tú puedes volver tu corazón al Señor y creer que no hay condenación y que el Padre tiene sus brazos abiertos a través del sacrificio de Cristo, en el cual no te condena, escúchamelo bien, no hay condenación para ti, hay perdón, hay amor y hay redención y gracia para ti, para tu familia. Por eso hoy, que tú puedas a través de este mensaje poder entender ese amor infinito de Dios por tu vida. Fue la sangre de Cristo la que te limpió, pero también es comprender que la gracia de Dios no te condena, no te rechaza, no te menosprecia. El Señor se acerca a ti, pero Él también te toma a ti en tu debilidad, en tu lucha, y no te condena por nada, sino que Él extiende ese perdón divino a ti a través de la cruz del Calvario, a través del Señor Jesucristo. Por eso hoy no es día de condenación. Si tal vez este año ha sido un año donde tú has luchado con tu carne, has luchado de pronto con la pereza, has luchado con vicios, has luchado con muchas situaciones en tu vida, pero qué bueno que tú puedas hoy poner tus ojos en el Señor y entender que Él no te da la espalda. El Padre le dio la espalda a Jesús en la cruz, cuando Jesús gritó y dio su proclamación: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre veía el pecado de todos nosotros en Jesús. Ya el Padre no te va a dar la espalda porque ya lo hizo en Jesús. Jesús cargó ese rechazo del pecado por parte del Padre, porque ahora tú eres acepto en Él. El Padre le dio la espalda a su Hijo, pero no te va a dar la espalda a ti. Por eso podemos entrar confiadamente ante el Señor en oración y creer que Él nos puede dar socorro y nos puede dar auxilio en los momentos más difíciles y más oscuros que nosotros vivamos. Por eso el Señor es un Dios de misericordias, un Dios de bondad, un Dios de misericordias, un Dios que extiende sus brazos para perdonarte, para redimirte y para limpiarte. El Señor no te condena. El Señor te ha perdonado y tú puedes hoy acercarte confiadamente ante el Señor
y creer que su amor y su bondad se han extendido sobre tu vida por completo, para tu familia, para todas las situaciones que tú estés viviendo. Es la gracia de Dios la que te sostiene. No es una gracia que tú debes ganarte. No es una gracia que tú debes tratar como de agradar al Señor para que Él extienda su gracia. Porque tal vez nosotros hemos sido enseñados de una manera equivocada. Nos enseñan la ley y nos enseñan la gracia. Pero el Señor es toda gracia, toda gracia. Toda gracia. Nosotros no vemos en el Nuevo Testamento un evangelio mezclado, un refajo entre la ley y entre la gracia, sino que vemos la gracia extendida de la divinidad, de Dios hacia la humanidad. Por eso nosotros debemos tomar esa gracia infinita. Podemos vivir en esa gracia. La obediencia y el vivir en obediencia y el vivir en el Señor Jesucristo vendrán como fruto de ese aceptar esa gracia infinita. Acordémonos de Pedro. Cuando Pedro ve la gracia de Dios, ve la divinidad de Dios, es cuando él se arrepiente y le dice: Señor, reconozco que soy pecador. El Señor Jesucristo no condenó a Pedro. El Señor Jesucristo no le predicó a Pedro de arrepentimiento en algún momento. El arrepentimiento, la palabra griega metanoia, que es griega, que significa un cambio de mentalidad que influye en nuestra vida completa, fue lo que vino a la vida de Pedro. Pero ¿cuándo vino ese arrepentimiento? Cuando Pedro logró conocer al Señor al luego haber hecho ese milagro de la pesca milagrosa. El arrepentimiento es un fruto de tu vida. Es un fruto de tu conocer la gracia y conocer lo que la palabra de Dios dice para tu vida. No el arrepentimiento es una forma en la cual tú te das azotes, lloras, te arrodillas, pero no produce un verdadero cambio. Porque tú, cuando muchas veces uno tiene un arrepentimiento de rasgarse las vestiduras, muchas veces la persona lo que está haciendo es tener un sentimiento de equivocado delante del Señor, en el cual deja tocar sus emociones y sus sentimientos, pero no hay un cambio verdadero. El cambio verdadero viene cuando tú conoces la palabra correcta, cuando tú vas y entiendes que el evangelio de la gracia, como lo proclamaba el apóstol Pablo, el evangelio de la gracia es poder de Dios, el poder de Dios que te transforma, que te cambia. No hay otra cosa. Es el evangelio, es el que tú vayas a la palabra, a las escrituras, y tú puedas comprender en verdad lo que el Señor vino a hacer por ti, y es perdonarte, es limpiarte, es santificar tu vida. Entonces el arrepentimiento y el dejar esa vieja manera de vivir será un fruto en el cual vendrá después del conocimiento de la palabra y del amor infinito de Dios. No antes. Es bien importante que tú entiendas eso en esta noche. Porque nos han enseñado es que yo tengo que ser obediente, es que yo tengo que ser obediente, es que si no soy obediente pierdo mi salvación, es que si no soy obediente Dios se va a disgustar conmigo, es que si yo no soy obediente Dios me va a menospreciar y me va a rechazar. Pero lo que tú tienes que entender verdaderamente es que cuando tú estás en Cristo, cuando tú has conocido al Señor Jesucristo y has nacido de nuevo, no hay ninguna condenación. Para ti la gracia no puede ser presentada solamente cuando aceptas a Jesús. La gracia es algo continuo que te acompañará hasta el día de tu muerte, hasta el día en que tú partas de este mundo o hasta que el día en el cual nosotros nos encontraremos con el Señor en las nubes. Pero la gracia no es un tema en el cual nosotros hablamos. Es que hablamos del tema de la gracia. Es que la gracia es un tema en el cual nosotros debemos estudiarlos. No, la gracia es el Señor Jesucristo. La gracia es el centro de la palabra de Dios presentada a través del Señor Jesucristo. La gracia de Dios es el evangelio que transforma tu corazón y tu vida.
La gracia no es simplemente una frase trillada que los cristianos utilizamos para proclamar que es la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es el favor infinito, el favor inmerecido que nosotros tenemos. Tú no eres salvo por tus obras. Tú no eres salvo porque tú ores. Tú no eres salvo porque tú vayas a la iglesia. Tú no eres salvo porque no tengas malas palabras, porque no forniques, porque no adulteres. Tú eres salvo sencillamente porque Jesús murió por ti y te regaló la salvación. Es el mayor de los regalos que Dios ha hecho con nosotros. La salvación y la eternidad es un regalo en el cual nosotros debemos aceptarlo. Yo te entrego un regalo, tú lo aceptas. Si no lo quieres aceptar, no lo aceptas. Pero el regalo de Dios para tu vida es esa gracia, ese regalo de la salvación para ti. Pero esa salvación encierra muchas cosas. No es solamente el saber que tenemos una eternidad en el Señor Jesucristo. Esa salvación también es que tú seas libre de tus vicios. Veía hoy una noticia de una joven cantante muy conocida en estos momentos, que decía que ella desde los 13 años fue adicta a la pornografía. Y que la pornografía dañó su mente, dañó por completo su mente. Y que ella ha sido liberada de eso, pero que ella decía que la pornografía causó un daño increíble, irreparable para muchos en la mente. Porque la pornografía daña tu concepto de la mujer en el caso de los hombres, daña en el caso de las mujeres también daña el concepto de la hermosura que es el sexo que Dios nos ha dado para el matrimonio. Ya muchas veces, en algunos casos hablaba con algunas personas que habían sido adictas y decían que no podían ver una mujer de igual manera, porque la veían como un objeto. Dios vino a liberarte de la esclavitud de la pornografía. El Señor vino a liberarte de toda enfermedad. En la salvación no solamente está la eternidad. En la salvación también está que hoy tu presente, tu vida, que tú puedas ser sanado de tus heridas, de tus enfermedades, y que Él pueda completamente traer liberación a tu corazón. Por eso es importante que nosotros podamos ir a la palabra y poder encontrar en el Señor Jesucristo, a través de su gracia, esa liberación, esa sanidad, esa restauración para tu vida, para tu hogar. Tal vez tú dices: Señor, mi hogar está destruido, tal vez mi hogar está esclavizado, no hay amor, no hay expresiones de amor en mi hogar. Con mi esposo no hablamos, no compartimos momentos bonitos. Mi esposo o mi esposa no conocen del Señor, se burlan del Evangelio. Pero es la gracia. Cuando tú vas y tú oras y tú dices: Señor, derrama de tu gracia, de tu amor sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi esposo, sobre mis hijos. El Señor responderá a tu oración y derramará gracia en tu trabajo, derramará gracia para que esa salvación llegue a tu casa, para que esa sanidad venga a tu cuerpo, o en ese familiar que de pronto ha estado en esclavitud de alguna dolencia en su cuerpo. La gracia del Señor está con nosotros siempre, pero la gracia es algo que tú no te vas a ganar. Es algo que te ha sido regalado y obsequiado, y que tú solamente debes aceptarlo y vivir en esa gracia. Vivir en esa gracia de que el perdón de Dios fue definitivo en tu vida. El Señor no te perdonó a plazos. Jesús no murió a plazos. Jesús murió una sola vez por ti y sufrió una sola vez por ti. De igual manera, tus pecados, tu condenación, tu enfermedad fueron llevadas a través de la cruz en el Señor Jesucristo. En sus llagas fuimos sanados. En su corona de espinas fue llevada nuestra tortura, nuestros pensamientos depresivos, nuestra angustia, nuestra ruina, nuestra pobreza económica. El Señor llevó completamente todo el dolor, todo el pecado. Y tal vez vengan pruebas a tu vida, tal vez vengan momentos difíciles a tu vida, pero tú tienes la confianza de que en el Señor Jesucristo
tú fuiste completamente bendecido y liberado. Esa es tu confianza. Tu confianza no está puesta en la circunstancia de hoy. Tu circunstancia puede ser difícil. Tal vez hoy estás experimentando una tormenta en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu economía. Pero aún en eso el Señor te sostiene, porque tú sabes que en Cristo tú tienes toda bendición para tu vida. Ahora, tú me puedes decir, pastor, pero yo cometí muchos errores. Pastor, yo tengo muchas deudas que son producto de mis equivocaciones, Señor. Tú me puedes decir, pastor, hay muchas situaciones que me he enredado en problemas. ¿Y cómo hago? ¿Será que Jesús sí me puede ayudar en eso? Aún en tus equivocaciones, la gracia del Señor te redime. Aún si tú te equivocaste, aún si los problemas que hoy tú tienes no son producto de una prueba, sino producto de tus decisiones equivocadas, si tú vuelves tu corazón al Señor, a la palabra, para entender su gracia infinita y su amor, Él te va a ayudar a resolver y a restaurar todas las situaciones o esos cabos sueltos o esas situaciones en las cuales tú mismo te has metido por terquedad, por necedad de tu corazón. Pero el Señor siempre está para redimirte. El hijo pródigo, cuando se aparta de su padre y toma su herencia, va y la gasta, vuelve su corazón, vuelve al padre, y el padre no le pide nada a cambio al hijo pródigo. Es más, lo estaba esperando. Lo estaba esperando. El padre salía todos los días a mirar en el horizonte, en el camino, si su hijo vendría. Y él regresa. Y el padre no lo condena. El padre no lo acusa. El padre no le dice, es que fue por tu culpa, es la última vez que te ayudo. No hubo reproche alguno del padre. Porque Jesús nos muestra en el Hijo Pródigo el amor infinito de Dios, donde Él no te reprocha. Él te dice como aquella mujer, nadie te condena ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero la mujer adúltera, esa mujer que fue encontrada en el pecado, primero encuentra el amor de Dios. Primero encuentra la restauración de Dios y luego el fruto viene como obediencia. Yo no creo que aquella mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio volvió a hacerlo. Pero el cambio vino luego de entender el amor y la no condenación de Dios. No al revés como muchas veces nos enseñan. Es que tú tienes que ser obediente. Es que tú tienes que vivir en santidad. Y no es que yo esté proclamando o predicando la palabra de decir que es que podemos pecar deliberadamente. No. Entonces, dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y la gracia para tener un fruto de arrepentimiento, un fruto en el cual tú tengas un cambio verdadero. Entonces toda situación que me pase en la vida, toda situación que yo viva en mi diario vivir, va a estar conectada siempre a su palabra y a Cristo, que es la roca y el fundamento y la piedra angular de mi vida. Pero si Cristo no es el fundamento, no es esa piedra angular en la cual construyes tu vida, pues tu vida va a estar basada en una cosmovisión de un Dios equivocado, de un concepto en el cual tú ves a un Dios que es una simple religión, o que el eje de tu vida eres tú mismo, como nos lo enseñan las doctrinas de ahora. Tú puedes hacerlo. Si tú lo piensas, si tú lo confiesas, si tú lo declaras, lo vas a recibir. Eso es lo que se nos enseña en los púlpitos. Entonces decreta. Entonces tú tienes que decretar bendición, tú tienes que decretar victoria sobre tu vida. Es que si tú confiesas, yo puedo, yo tengo, yo lo lograré, yo voy a alcanzarlo, entonces ahí las cosas se sueltan. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque tú y yo sabemos que si algo ha sucedido en la creación desde Adán hasta hoy, ha sido la palabra fracaso.
El ser humano ha fracasado en todo lo que hace. Tal vez el ser humano trate de lograr, porque dice la palabra que en los postreros días la ciencia aumentará. Y obviamente la ciencia está aumentando, conocimientos, pensamientos, nuevas tecnologías, pero la moralidad del hombre ha fracasado. El hombre es el gran fracaso de toda la historia. No son sus proyectos, no son sus inventos, ha sido su propia moral y su propio concepto de apartarse de Dios lo que lo ha llevado al fracaso. Nosotros no podemos estar hablando del calentamiento global, de que los polos se están derritiendo. La misma palabra de Dios nos dice que la tierra gime por causa del pecado del ser humano. Es el pecado, ha sido la desobediencia del ser humano lo que ha hecho que nuestra creación y nuestro mundo se deteriore como se está deteriorando. El Señor me ponía algo en mi corazón que me enseñaba y me parecía increíble. Y es que cuando en la época de Noé, cuando Noé, Dios le dice que iba a traer un diluvio por causa de la humanidad, el pecado de la humanidad, lo primero que ocurre es una catástrofe natural. Antes de Noé no había habido una catástrofe, digamos a nivel global. Pero cuando el hombre le falla a Dios, la tierra responde trayendo calamidad. Y me parecía increíble porque era algo que el Señor me enseñaba a mi corazón y yo iba a la palabra. Y sí, cuando el ser humano falla, la tierra responde con calamidades, con dolor, con catástrofes, con maremotos, con situaciones en la cual la tierra deja y pierde su equilibrio por completo. Igual sucede con nosotros hoy. La decadencia del ser humano en sus pensamientos, en su actuar, en su no moralidad, en crear su propia teología, porque eso es lo que vemos actualmente en el día de hoy. Cada quien cree en el concepto de Dios que tiene cada uno. Antes la gente tenía un concepto global de Dios. Ahora cada persona cree lo que quiere creer de Dios. Entonces los niveles de moral han bajado. Entonces para las personas ya es normal el adulterio, es normal la fornicación, es normal cualquier tipo de pecado. ¿Por qué? Porque la persona ha creado su propio concepto de Dios. Pero el concepto de Dios es uno, solamente uno. Entonces quería compartirles esto. Esta no es la enseñanza de hoy, pero quería darles esta pequeña reflexión en la cual el Señor me guía siempre a darles antes de la enseñanza y preparar sus corazones para estar listos para la palabra y recibir esa palabra que Dios tiene para hoy. Y si estamos listos para la palabra, vamos a Lucas capítulo 2, verso 14. Lucas capítulo 2, en el verso 14. Y dice así, dice: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y miren, cuando yo estaba esta enseñanza, quiero utilizar dos versos de la palabra. Uno está en Lucas en el verso 2 y en el capítulo 2 en el verso 14, y el otro está en Juan 14 en el verso 27. Pero quiero comenzar con Lucas capítulo 2 en el verso 14, porque cuando estaba preparando esta enseñanza, tal vez nosotros hemos hablado muchas veces de lo que significa la paz para nosotros y de lo que significó la paz que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Y tal vez nosotros tenemos varias enseñanzas que nos hablan acerca de la paz en nuestro canal, en todo lo que nosotros hemos estado enseñando. Pero miren, es una palabra, es un mensaje que el Señor quiere reiterarnos una vez más en el día de hoy. Una vez más en el día de hoy. Y yo quiero comenzar esta noche haciéndote dos preguntas para que tú te las puedas contestar. Una es: ¿conoces el propósito de Cristo en la tierra?
¿Conoces el propósito de Cristo en la tierra? Y la segunda pregunta es, ¿conoces el propósito de Cristo para tu vida? ¿Conoces cuál es el propósito que el Señor ha traído para tu vida? Es decir, ¿cuál es el significado de que tú sigas a Cristo? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el propósito de estar hablando de Jesús en nuestras reuniones? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo en tu familia? Y el Señor confrontaba mi corazón, mi vida, mi hogar, porque muchas veces nosotros vivimos vidas tan en afanes, tan en angustias, tan en hacer todo rápido, en tener todo ya, en tener todo, es que ya quiero hacerlo. Y me impresionaba hoy ver noticias, la gente corriendo con ese deseo de comprar como si el mundo se fuera a acabar mañana. Es que si ya no compro, es que si yo no compro hoy, mejor dicho, el mundo se va a acabar. Recuerdo alguna vez que estábamos en estas épocas, estábamos con mi familia, estaba con mi esposa y con, creo que con mi familia, mi sobrina y con mi hermana y mi mamá. Estábamos en un centro comercial y en un almacén y una señora entró. Ya estaban cerrando la puerta y se lanzó por debajo de la puerta y tenía 1000 paquetes, tenía muchos paquetes, estaba ahí, mejor dicho, y llegó y es que quiero comprar esto y quiero comprar lo otro, y entró con un familiar, vaya, vístase, vaya, pruébese una cosa, dejó el celular y dijo, no, es que tengo que ir, preguntó por otro almacén, dijo, tengo que ir a ese otro almacén corriendo porque ya, o sea, yo decía, Dios mío, ese afán que ella tenía por comprar, por adquirir algo, se veía que era algo enfermizo, como si el mundo se fuera a acabar. Como si mañana el mundo se acabara y todo, o los almacenes nunca más iban a volver a cerrar. Y ese no es el propósito de Cristo, ese no es el propósito de Jesús. ¿Cuál es el propósito de que tú sigas a Jesús y tú lo proclames en tu familia? Leía hoy una frase tan increíble que llegó a mi corazón y que decía que nosotros debemos ser el tipo de cristianos que con nuestra vida motivemos a otros a ser cristianos. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Y es que nosotros mostramos un cristianismo tan equivocado, tan fuera de la palabra, que la gente no desea ser cristiano. Si la gente hoy tiene tantos argumentos en contra de Dios, en contra del cristianismo, ha sido precisamente por los malos manejos, ha sido por las grandes caídas de hombres de Dios, ha sido por los malos ejemplos de muchos que dicen ser cristianos, pero son mundanos, que dicen que creen en Cristo. Ese es el cristianismo de hoy. Y cuando yo leí esa frase hoy, de verdad que yo pensé y dije, ¿será que mi vida personal, sin yo predicar de Cristo, sin yo abrir mi boca, el estilo de vida que yo llevo, es ejemplo para mi esposa, para mi familia, para mi esposo? ¿Será que sin yo estar hablando de Jesús a toda hora y cerrara mi boca durante un mes, será que mi esposo o será que mi esposa desearían volverse cristianos? Porque a veces nosotros, como cristianos, somos los primeros en proclamar, en condenar, en cantar a todo volumen, decir a la gente que somos cristianos. Pero, ¿y dónde queda mi ejemplo? ¿Será que yo soy un desafío para otras personas? ¿Será que mi vida, mis finanzas, será que mi ejemplo, como hablo en mi hogar, como me manejo en mi trabajo con integridad, soy el primero en llegar? ¿Soy el último en irme? ¿Soy el más dispuesto en mi trabajo? ¿O soy yo el que siempre está exigiéndole a mis jefes beneficios para mí?
Eso fue un gran reto para mi vida. Y yo te pongo ese ejemplo, si tú guardaras tu boca y no le predicaras ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tus amigos, ¿será que tú eres, como yo le decía algún día a mi esposa, lo que dice la palabra en Corintios, libros abiertos para ser leídos por todos los hombres? ¿Será que nuestra vida realmente es un desafío y un reto que la gente diga, yo quiero ser como usted? ¿Qué hace para vivir como usted vive? Y no estoy hablando de lujos, estoy hablando que podamos reflejar a Cristo, mostrar el amor de Dios. Muchas veces la gente no quiere ser cristiana porque sencillamente ha visto tantos malos ejemplos, ha visto religiosidad, ha visto condenación, ha visto situaciones de mal ejemplo. En las noticias no solamente hemos visto caídas digamos de la iglesia tradicional, de sacerdotes, también hemos visto caídas vergonzosas o salidas en falso de pastores, ministros de Dios, que han estado en la boca de mucha gente precisamente por malas noticias. ¿Cuántos pastores desafiaron toda la situación de la pandemia, yendo en contra de las vacunas? Vuelvo y digo, soy respetuoso en la decisión de cada persona. Pero ¿cuántos pastores usaron sus púlpitos para ir en contra de algo que podría salvar la vida de muchos de nosotros? Y condenaron las vacunas. Y condenaron 1000 situaciones en contra de esta situación que estamos viviendo actualmente en el mundo y murieron. Porque no hay sabiduría. Si algo yo le he enseñado a nuestra iglesia, si algo he querido enseñarle a las personas que el Señor ha puesto en mi cuidado es, vayamos a las fuentes, vayamos a lo que dicen, ir un poco más allá, donde hay científicos, médicos cristianos, epidemiólogos cristianos, personas que tienen un concepto claro de la palabra de Dios y de lo que ha sucedido actualmente en el mundo, y vayamos a la fuente. Y no simplemente caigamos en esa espiritualidad, en esa situación en la cual nosotros a ojo cerrado condenamos situaciones, cuando nosotros debemos ir y examinar situaciones. Casos como por ejemplo médicos que digamos que yo estuve consultando, científicos cristianos, uno de los más grandes biólogos en España, que es un teólogo también, que es el doctor Antonio Cruz, que wow, ese hombre tiene un libro de apologética maravilloso, y habla acerca de lo que significa todo lo que está pasando, y no dejarnos llevar por, como dice la palabra, cualquier viento de doctrina. Ahí está la gran equivocación, cuando nosotros nos dejamos llevar por vientos de doctrina y no vamos al fundamento, a la palabra, o aún más allá, a la historia, a lo que ha sucedido con cómo fueron manejadas esas epidemias, esas pandemias a nivel mundial, y qué hizo la iglesia, qué hizo esos hombres de Dios cuando vino esas enfermedades y los confrontaron con su fe. ¿Cómo se manejaron ante esas situaciones? Yo leía esta palabra de Lucas capítulo 2 en el verso 14 y hay un testimonio maravilloso. A veces nosotros pasamos por encima de estos versículos, pero son versos tan valiosos, son versos tan ricos que nosotros no vemos lo que realmente la palabra nos quiere enseñar. Y ahí en el capítulo 2, en el verso 8 en adelante hasta el 14, viene obviamente el nacimiento del Señor Jesucristo, que hoy no vamos a hablar de eso en este momento, no vamos a hablar específicamente del acontecimiento, sino vamos a hablar de la proclamación angelical, es decir, qué fue lo que dijeron los ángeles, qué fue lo que proclamaron, o sea, para que haya habido un suceso
tan increíble que fueron testigos no uno, sino muchas personas que fueron aquellos pastores que estaban cuidando unos rebaños, y mucha gente audiblemente pudo escuchar esa hueste celestial que alababan a Dios, es decir, alababan porque hubo música, ¿cierto? Porque hubo una proclamación angelical, hubo cantos, ¿cierto? Pero no es lo que de pronto nosotros queremos ver de una forma idealista de la Navidad, ¿cierto? Sino es poder nosotros ir en esta noche a través de la palabra y poder ver qué fue lo que realmente estaban diciendo los ángeles y cómo esto es la revelación de Dios para nosotros. Y que es eso lo que nos va a cambiar por completo. Y nosotros tenemos que entender que aquí no habla de que vino un profeta a gritar y a decir gloria a Dios en las alturas. No, dice la palabra que repentinamente aparece con él, con un ángel, aparece una hueste de ángeles que alababan a Dios. No era un ángel. Un ángel viene y les dice a los pastores y les dice, Cristo, dice, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero cuando él termina de decir eso, dice la palabra que repentinamente aparece con ese ángel una multitud. O sea que cuando hay un reino espiritual, y eso es lo que tenemos que empezar a comprender. La palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice la palabra que viene ese ángel, proclama que Cristo es el Salvador, el Señor. Y en ese momento aquellos pastores, aquellas personas que estaban en ese momento cuidando las ovejas, dice la palabra que estaban velando en la noche. Se abren sus ojos espirituales, sus ojos físicos, y ellos comienzan a escuchar música que alababa a Dios. Esa es la bienvenida que el cielo entero le da al Salvador. ¿Qué había sucedido antes? Miremos un poco la historia. Y es que Dios había dejado de hablarle a su pueblo durante 400 años. Después de la reconstrucción del templo, en la época de Esdras, en la época de Nehemías, Dios guarda silencio. Dios no vuelve a hablarle absolutamente nada a través ni de profetas, ni de videntes, ni nada por el estilo. Dios guarda silencio y pasan 400 años hasta que ocurre esto. A ese periodo se le llama intertestamentario. Son 400 años donde Dios no le vuelve a hablar a su pueblo, donde Dios no le vuelve a decir nada al pueblo de Dios. Guarda silencio. Y de repente Dios comienza a revelarse a través del padre de Juan el Bautista, Zacarías. Y viene esa proclamación y viene esa revelación. Pero Dios, después de 400 años de silencio, Dios abre los cielos con alabanza. Dios abre los cielos con una revelación del cielo. Acordémonos cuando nosotros vemos allá en la historia de Jacob, cuando Jacob duerme y él ve una escalera donde él ve ángeles subir y bajar. Esa escalera es Cristo. Esa escalera que ve Jacob, donde subían y bajaban ángeles, que estaba desde la tierra hasta el cielo, esa escalera es un tipo de Jesús. Pero aquí lo que vemos es que los ángeles vienen y proclaman la alabanza, proclaman la adoración. Y me parecía maravillosa esta palabra por eso. Porque Dios había guardado 400 años en silencio, donde no había proclamado absolutamente nada, y viene el Señor Jesucristo y los cielos se vuelven a abrir. Aleluya. Gracias, Señor, porque los cielos no están cerrados para ti. Los cielos
se han abierto porque el Señor ha llegado a tu vida. Gloria al Señor por esta palabra, porque ya los cielos no están cerrados, porque ya el Señor no, aunque había dejado de hablar, el Señor ha traído su palabra. La salvación y la bendición y la prosperidad y la gracia del Señor están sobre ti. Se abren los cielos nuevamente. Con Jesucristo se abren los cielos nuevamente. Y esta es una palabra para tu vida que piensas que tal vez Dios no te escucha. Que tú tal vez piensas que los cielos se cerraron para ti, para tu familia, para tu hogar, para tus oraciones. No, los cielos se abrieron nuevamente para ti y para tu casa. Los cielos se han abierto para tu vida. Dice aquí la palabra, dice, y repentinamente aparece con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A veces nosotros en esta época cantamos villancicos, cantamos muchas canciones que nos recuerdan aquellos momentos, pero pasamos por encima de esto, de ver el significado que tiene para nosotros, el que los cielos se hayan abierto nuevamente y los ángeles hayan proclamado esta verdad tan especial. Y quiero leerles la versión, digamos, más apegada al griego que está escrito aquí, o el arameo que está aquí en este momento escrito. Y quiero leerles ese mismo verso. Dice: gloria a Dios en las alturas del cielo y paz en la tierra a la humanidad sobre la que desciende el favor de Dios. Nosotros leemos paz en la tierra a los que hacen la buena voluntad, pero nadie entiende lo que realmente está diciendo. La gente no tiene el concepto y por eso el Señor ponía mis ojos en esta palabra. Vuelvo y les leo, dice: gloria a Dios en las alturas del cielo y paz en la tierra a la humanidad sobre la que desciende el favor de Dios. Eso es lo que dice acá. Nosotros tenemos obviamente la traducción, como siempre les he dicho, de Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, que pues obviamente nos trataron de traducir lo más posible al lenguaje castellano, pero si nosotros vamos al arameo que está escrito, al griego, porque es Lucas el que escribe, y Lucas era griego, tenía esa ciudadanía griega, nos da esa explicación, pero miren lo que dice. Dice: paz en la tierra a la humanidad sobre la que desciende el favor de Dios. Y es impresionante porque, miren, dice allí en esta palabra, lo primero que los ángeles hacen es darle gloria al Dios eterno y reconocen su grandeza y su poder. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Nosotros nunca nos podemos olvidar de darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios. Acordémonos cuando los discípulos le dicen al Señor: Jesús, enséñanos a orar. El Señor les dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, nosotros siempre, nuestras oraciones siempre tienen que estar puestas allá en el Señor. Por más dificultades que vivamos, por más circunstancias adversas, pruebas, el Señor nos dice: pon tus ojos en aquel que merece la gloria eterna. No mires las circunstancias, no mires el hoy, no mires las situaciones que estás viviendo en tu vida. Pon tus ojos en el cielo, pon tus ojos en el Señor, pon tu confianza eterna en Dios y descansa completamente en Él. Que tú puedas descansar en Él. Pero miren, aquí los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas del cielo. Porque allí está nuestra esperanza. Porque allí está nuestra herencia. Y nuestra morada eterna está en los cielos. Ya deja de colocar tus ojos en las cosas terrenales.
Lo primero que los ángeles hacen es llevar a aquellos pastorcitos que estaban en ese lugar y los lleva a que pongan su mirada en el verdadero Dios, no en las cosas de la tierra. La llegada de Jesús, la venida de Jesús, no era algo que sería terrenal, sino que la venida del Señor Jesucristo sería influenciada y tendría su existencia eterna y su mayor influencia con los cielos, con el Padre. Jesús no vendría como un gran guerrero, como un gran David que vendría a acabar y a destruir el imperio romano. La venida del Señor está puesta allí en nuestros cielos. Y es allí donde tú debes hacer que tu esposa, tus hijos, tus amigos pongan la mirada cuando tú les compartas de Cristo, cuando tú les hables de Jesús. Si tú quieres ver que otras personas vean en ti esa gloria, esa bendición de Dios en tu vida, que tu mirada y tu esperanza siempre esté puesta en los cielos, donde tú le das gloria a aquel que permanece y vive para siempre, no en las cosas de la tierra. No son hombres los que le dan la bienvenida a Cristo, son ángeles los que vienen a mostrar y a dar la evidencia divina con una experiencia y una situación que vieron físicamente, pero que también escucharon. Una situación que pudieron ellos palpar y dar testimonio de que fue real, en el cual los ángeles le dan la bienvenida al Señor. Primero que todo, dándole gloria a Dios. Y luego habla y dice, y en la tierra paz, y en la tierra paz a la humanidad. Es decir, lo primero que los ángeles comienzan a hablar es de el propósito de Cristo al venir al mundo. Y era tener esa paz reconciliadora de la humanidad. La palabra utilizada aquí es eirin, en la cual significa esa paz, esa reconciliación, esa prosperidad, esa armonía, ese recibir el favor divino, esa salud, esa completitud de parte del cielo, como favor y como regalo a la humanidad a través de Cristo. Esa palabra griega, eirin, que es la misma palabra hebrea shalom, paz. El Señor, su propósito es darte paz. Darte paz en tu corazón, darte paz en tu interior, darte paz en tu familia, y esa paz en la cual Él te entrega esa completitud que a ti te hace falta. Tener esa completitud de parte de Dios para tu vida. Aquí los ángeles no hablan de otra cosa, sino utilizan la palabra eirin en el griego o shalom en el hebreo. Y la palabra paz no es la ausencia de problemas, como ya lo hemos hablado en algunos momentos. Paz no es que tú coloques una música clásica o música chill out y tú te desconectes y te coloques unos audífonos y tú te desconectes y le digas a tu esposa que nadie te moleste. Eso no es paz. Porque la paz que muchas veces nosotros tenemos, el concepto es tener un momento de relajación, un momento de tranquilidad, pero no. La paz de Dios te promete salud. La paz de Dios promete prosperidad, bienestar para tu vida. Y aquí los ángeles, dice aquí su palabra que relata Lucas, dice paz en la tierra, paz a aquellos en los cuales desciende el favor de Dios. Es decir, que con la venida del Señor Jesucristo a tu vida, el Señor promete paz. Es lo primero que promete. Promete tranquilidad, promete ese gozo, esa paz, promete esa bendición, ese bienestar, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad y esa confianza de saber que tú estás seguro en Él.
Pero también esa paz es esa palabra de reconciliación. Porque en el Antiguo Testamento Dios habló a través de Moisés, hablando de la ley, hablando del castigo, de la condenación, de que si tú no obedecías, tú eras condenado. Si tú ves, por ejemplo, en Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla de las bendiciones. Pero más habla de las maldiciones que de las bendiciones. Solamente para las bendiciones Deuteronomio utiliza aproximadamente 14 versículos. Pero para hablar de las maldiciones habla más de 25 versículos. Porque la ley lo que hace es mostrarte como en un espejo cómo eres tú. Tú no conoces el pecado sino a través de la ley. Tú conoces que tú has fallado solamente porque tú en la ley tú te ves reflejado. Y por eso era necesario los sacrificios y las ofrendas ante el Señor, de entregar los corderos, entregar los palominos, para reconciliar. Pero aquí los ángeles dice paz a los hombres o a la humanidad, en la cual el favor de Dios ha descendido. Es decir, que la paz de Dios que viene a través del Señor Jesucristo ha pagado y saldado, o pagaría o saldaría la deuda del ser humano con Dios. Qué maravillosa esta enseñanza. Porque la paz de Dios no es sencillamente hacer como muchos hacen sus mantras para obtener la paz. Eso no es paz. Paz es cuando tú tienes a Cristo y tú aceptas el amor infinito de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Cuando tú invitas a Jesús, cuando tú comienzas a creer la palabra correctamente. Cuando tú comienzas a profundizar en la palabra. Y yo te digo cuántas veces hemos pasado por encima de este verso. Y este verso nos da tantas cosas maravillosas que cuando yo lo leía es como si el Señor hubiera quitado una venda de mis ojos para yo poder comprender que no solamente es un cántico angelical, sino es la proclamación del propósito de Cristo en mi vida. Los cielos se abren para mí. Y ese regalo de Dios para los hombres, ¿qué es? Paz. Paz para tu vida. Paz para tu familia. Paz para tu corazón. Si tú has estado atribulado, si has estado lleno de miedos, si has estado lleno de temores, de angustias, esta palabra es para ti. Si tú has estado amedrentado, si tú tienes miedo de qué sucederá el próximo año, muchos en este tiempo corren a donde los brujos, corren a hacer 1000 situaciones para asegurar el futuro. Es cuando más las personas van y consultan a los brujos. Y la Biblia dice que obviamente esa brujería es consultar a demonios. Así tengan el Salmo 91 abierto en sus consultorios. O hacerse riegos. Esta es la época de los riegos. Esta es la época de las suertes. El 31 tienes que tener dinero en el bolsillo. Que no te coja el 31 a las 12 de la noche sin un peso, así sea prestado, pero que tengas dinero en el bolsillo. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando no conocíamos del Señor Jesucristo, nos decían, mire, para que usted no esté soltero, nunca abrace a un hombre a las 12 de la noche porque se va a quedar soltero este año. Entonces uno siempre buscaba a una prima o a una tía del sexo opuesto para que uno diga, bueno, entonces abracé a mi tía o abracé a mi prima o abracé a una amiga para que el próximo año me lluevan mujeres. Y esas eran las leyendas y eran las situaciones que a nosotros nos encerraban. Tu paz viene del cielo. Tu paz ha venido a través de Jesucristo. Y es maravilloso ver esta palabra porque miren, los cielos se abren y de los cielos los ángeles proclaman que la paz de Dios, el shalom de Dios ha venido a través de Jesucristo a tu vida.
Tú ya no tienes por qué estar perdiendo tu tranquilidad, tu gozo, estar amedrentado acerca del futuro, estar con esa zozobra: ¿qué será de mí? ¿Hacia dónde voy a arrancar? ¿Hacia dónde voy a coger? ¿Será que sí voy a tener dinero? ¿Será que no voy a tener dinero? Tenemos esa confianza y ese favor divino de parte del Señor Jesús en nuestros corazones. Y eso es bien importante, que nosotros pudiéramos entender que el Señor Jesucristo es la respuesta de Dios a la caída del hombre. Y aquí los ángeles lo proclaman que ya no iba a haber más condenación, ya la deuda, íbamos a quedar nosotros en paz con Dios. Y que esa paz de Dios, la respuesta de la paz de Dios a través del Señor Jesucristo, sería esa bendición, sería esa gracia, ese favor, ese regalo gratuito que es la salvación para cada uno de nosotros. Qué hermosa palabra es esta. Se nos enseña a nosotros tradicionalmente que la paz vendría a las personas que son de buena voluntad. Y eso es falso. Falso hasta el mismísimo cielo. Lo que aquí dice es que la paz de Dios vendría sobre aquellos en el que su gracia o su favor divino estaría con ellos. Sobre la gracia vendría sobre aquellos donde sería derramado el amor de Dios en nosotros. Por eso es importante nosotros ver la palabra tal como es y profundizarla. Y no tragar entero, porque a veces nosotros proclamamos y que pasen la tierra a los hombres de buena voluntad. Eso significa, según esa tradición de la iglesia tradicional, es que la paz vendría si tú haces buenas obras. Eso es lo que dice. Vendría paz a la tierra si tú haces buenas cosas, si tú eres bueno, si tú actúas de la manera correcta. Pero aquí lo que la palabra de Dios dice es que el shalom de Dios, la paz, el bienestar, la sanidad, la restauración, la reconciliación de Dios vendrían como regalo a tu vida. Como un regalo inmerecido para ti, porque esa es el concepto y ese es el propósito de la muerte del Señor Jesucristo. Y sigo con Juan capítulo 14 en el verso 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Leamos nuevamente. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Veíamos en Lucas cómo los cielos se abren a nuestro favor, cómo la promesa es ese shalom de Dios para tu vida, esa paz donde el Señor ha prometido, nuestro Dios ha prometido que la deuda que teníamos con Él, la deuda que tú tenías con Él ha sido saldada y cancelada. Pero no solamente eso, sino que vendría bendición, abundancia, prosperidad, gozo, libertad emocional, porque hay muchos que no tienen esa paz y ese gozo en su corazón, sino que están en depresión, están en luchas, están con pensamientos negativos, están con pesimismo, están con un futuro oscuro. Pero aquí lo que el Señor te está diciendo es que tú puedes entender y aceptar que en Cristo tú tienes esa paz de Dios, esa paz que tal vez no te ha dejado dormir, esa paz que tal vez tú has querido buscarla para poder conciliar el sueño, esa paz que tú quieres alcanzar para poder aceptar muchas situaciones que han pasado en tu vida y no lo has podido alcanzar. Y los ángeles lo proclaman. Gloria a Dios en las alturas del cielo y shalom, paz a aquellos hombres o a la humanidad entera en la cual el favor de Dios ha sido derramada.
Dios quiere derramar esa gracia infinita sobre tu vida y que tú puedas tener esa paz. Esa paz en tu corazón de saber que el Señor te ha entregado su amor para que tú puedas descansar en Él. Y luego aquí en Juan 14, 27, el Señor les dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Y miren, es bien importante que nosotros comprendamos muchas cosas de lo que aquí el Señor les dice. Aquí el Señor les dice: mi shalom os dejo, mi shalom les doy. Mi paz, esa completitud que el Señor quería darles a ellos. Esa palabra, miren, el Señor está hablando allí en los versos anteriores, está hablando del Espíritu Santo. Quiero darles una enseñanza en otra oportunidad, porque la enseñanza que el Señor le da a sus discípulos momentos antes de morir es valioso. Y eso sucede en el capítulo 13, del 13 en adelante del libro de Juan, del Evangelio de Juan. El Señor aquí estaba ya a menos de 24 horas de morir. Y el Señor les da sus últimas palabras. Siempre han dicho que las palabras de una persona que está muriendo son las más valiosas, porque su frase más célebre puede estar allí. Tal vez esa persona que está falleciendo y está por morir, en una o dos, tres frases, puede haber concluido su vida en una sola frase. O tal vez en esas últimas palabras deja su herencia. Y el Señor Jesús, desde el capítulo 3 en adelante de Juan, allí en ese lugar donde ellos toman esa última cena, donde el Señor lava los pies de sus discípulos, pero es también donde el Señor les promete el Espíritu Santo, les promete su Espíritu. Y el Señor les dice aquí: la paz os dejo, mi paz os doy. Y miren, el Señor aquí estaba dando su último discurso. Y la herencia que el Señor le da a sus discípulos es: yo les dejo mi paz. Tal vez hablaba el Señor del Espíritu Santo anteriormente. Pero el Señor sabía que sus discípulos iban a vivir en situaciones muy difíciles, en situaciones de tribulación, en situaciones de zozobra, de miedo. Y el Señor les da esa herencia y les dice: aquí les dejo mi paz. Es el regalo más valioso que Dios nos da. ¿Y qué te da Jesús en esa paz? El Señor Jesús te da sanidad. El Señor Jesús te da libertad. El Señor Jesús te da gozo, te da completitud, te da perdón a través de esa paz. Y Él dice allí, Él no quiere, dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Jesús no quiere que tú tengas un corazón atribulado. Jesús no quiere que tú tengas un corazón angustiado, un corazón en preocupaciones, donde se te robe la paz. Es que tengo que pagar, es que tengo que hacer, es que tengo que ir, tengo que hacer. El Señor dice: te doy mi paz. Ese es el regalo de Dios para tu vida. Tú podrás buscar la paz en el mundo. Tú podrás tapar tus situaciones difíciles, tus angustias, tus vacíos. Podrás quererlos tapar con lo que quieras del mundo. Con vicios, con trago, con música, con vanidades. Eso nunca va a reemplazar el amor de Dios en tu vida. Eso no va a reemplazar el amor de Dios en tu corazón. Eso no te va a dar paz en tu vida, en tu corazón. No, el mundo no te lo va a dar.
El tú querer enfrentar las situaciones, el tú estar preocupado, el de estar angustiado, no te va a dar paz. A ti lo que te va a dar paz es cuando tú pones tu confianza en el Señor y tú te recuerdas lo que dice esta palabra que el Señor les decía a sus discípulos: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no es lo que nos enseña la iglesia tradicional, de que apenas hablan este verso, entonces démonos la mano. Eso es lo más absurdo y lo más antidoctrinal que existe, porque no está hablando de darnos la mano. No es eso. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es: yo te doy mi sanidad, yo te doy mi salvación, yo te doy mi restauración, yo te doy mi paz, esa paz que tú no tienes en tu interior, eso que te condena, esos miedos, esos pensamientos de suicidio, esos pensamientos de condenación, esos pensamientos de soledad, te doy mi paz. Es eso lo que el Señor nos está diciendo acá. El Señor te está dando su paz, Shalom, para que tú tomes esa paz y entiendas que en el Señor Jesucristo encuentras la paz que en ningún otro lugar tú vas a encontrar. No hay otro lugar en este planeta ni en el universo, solamente en Cristo. Solamente en Cristo tú encuentras esa paz. Por eso Él dice: yo les doy mi paz, pero no dejen que su corazón se turbe. Y acuérdense que la palabra turbar viene de una palabra griega que significa mover y agitar las aguas de una manera brusca. Porque cuando vienen esos pensamientos de depresión, esos pensamientos de miedo, esos pensamientos de angustia, esos pensamientos de condenación, de culpa, o aún esos pensamientos en el cual muchas veces tú has intentado vivir una vida en Cristo y han venido las tormentas, pero esas tormentas sí hicieron que tu barca se hunda. Porque tú dejaste que tu corazón y que tu mente se salieran del foco que es Cristo. Y tal vez tú culpas a Dios por todas las situaciones que han pasado. Y tal vez tú ves la situación como que definitivamente esta prueba acabó con tu vida. No es así. El Señor te dice: mi paz te doy, toma mi paz. Toma toma el gozo que yo te doy. Tal vez las situaciones, tal vez las circunstancias que estés viviendo son muy difíciles, pero eso no es excusa para tu pecar. El Señor te está diciendo en esta noche: toma mi paz. Toma esa paz, ese shalom, esa paz que te hace falta. Ese gozo que no te ha dejado, ese gozo que has perdido para no poder dormir tranquilo. Esa tranquilidad que has perdido, esa angustia en la cual tú estás viviendo a diario en tu vida. Toma la paz del Señor. Toma esa paz del Señor Jesucristo. Y el Señor dice: no se turbe vuestro corazón. Pero yo te aseguro que tú te levantas a las 4, a las 5 de la mañana y muchas veces el enemigo pone esos pensamientos: tengo que hacer, no he hecho, me falta dinero, tengo esta preocupación, tengo esto, de verdad. Y a las 6, 7 de la mañana tú ya no tienes de fe, no tienes absolutamente nada. Tú ya no tienes paz en tu corazón. Tú lo que tienes a las 6, 7 de la mañana, 10 de la mañana es odio en tu corazón, es rabia interior. Son situaciones donde de pronto tú han venido y tú estás ya a las 7 de la noche amargado, argumentado contra Dios, y te acuestas cargado de problemas, cargado de pesimismo, con odio, con rencor, con orgullo. Pero el Señor te dio la oportunidad de decir: Señor, yo no voy a permitir que mi corazón se llene de angustia. Tú eres mi paz, Señor. Y en ti, Señor, tengo esa paz que nadie me puede dar. Y luego dice ahí: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una cosa es estar nosotros atribulados, preocupados por las situaciones que tenemos que enfrentar. Pero otra cosa es cuando estamos llenos de miedo. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a que el próximo año va a ser malo.
Alguien me decía una vez, hace mucho tiempo me decía, uy pastor, pero es que yo estaba bien y fui a la iglesia y todo se me puso peor. Yo le decía, hermano, es que van a pasar cosas, porque obviamente cuando tú aceptas a Cristo y tú te vuelves al Señor, pues obviamente al enemigo no le va a gustar. Acuérdate cuando el Señor manda al pueblo de Israel salir de Egipto, pues antes lo que hizo Faraón fue ponérsela cada vez más difícil, porque el diablo no va a querer soltarte. Pero a pesar de esas tribulaciones y a pesar de esas situaciones difíciles, el Señor es nuestra paz. El Señor dice, no tengamos miedo porque Él es mi paz. Y esa es una verdad que quería enseñárselas en esta noche, y tal vez he sido reiterativo en este tema. Y hay otras enseñanzas que quiero hablar, porque el Señor quiere que te quede claro eso. Tú no puedes dejar que nada ni nadie te robe la paz. Nada. No hay argumento humano. No hay un argumento que tú puedas decir que eso que te sucedió sí te puede robar la paz. Porque no hay nada, absolutamente nada, que te debe robar la paz a ti. Nada te puede robar la paz. No dejes que la paz del Señor te la robe una situación, una circunstancia difícil en tu vida. No permitas que una adversidad te robe esa paz shalom que Dios te ha dado. Acuérdate que paz no es solamente estar desconectado con buena música y con un mar tranquilo. Eso no es paz. Paz es saber que aunque las cosas estén difíciles y hayas tenido tribulaciones o una situación que marcó tu vida, pero a pesar de eso, tú estás en paz con Dios. Y tú recibes de Dios vida. Y tú recibes de Dios gozo. Y recibes paz. Porque sabes que Él está en el control de todas las cosas. Así que descansemos y confiemos en Dios. Reposemos en Dios. Acordémonos de Lucas 2:14, cuando los ángeles proclaman la grandeza del Señor y en una sola palabra te resumen lo que Jesús vino a hacer por ti, y es a darte paz. Y aquí en Juan 14:27, el Señor se despide dándoles paz. Y me parece increíble. Los ángeles comienzan la historia de Cristo hablando de paz. Y el Señor aquí, en Juan 14:27, termina hablándoles de paz. Porque eso es lo que quiero que tú entiendas. Que Jesús es el shalom de Dios para mí. Es la reconciliación, es quedar a paz con el Señor y recibir de parte de Cristo su bienestar, su salud, su perdón, su completitud. Dios quiere que tú estés completo en Él, en Cristo. ¿Pueden venir tribulaciones? Sí. Pero si tú tienes claridad en lo que yo te he enseñado hoy, de que el Señor Jesucristo es tu paz, nadie te va a remover de ahí. Porque es su amor y es su paz, su shalom, el que te sostiene en todo tiempo. Amén.